Hola, bienvenido a tu canal Vitaminas para el Alma. Mi nombre es David Samuel y hoy es un día donde en muchas familias se congregan para tener una celebración. En algunos otros lugares pues no lo hacen, pero sí celebran este día, que es para muchos un día muy especial. Pero hoy yo te voy a hablar de, para ti, ¿quién es Dios? Sí, aprovechando esta celebración, te voy a preguntar, para ti, ¿quién es Dios? Tal vez nunca lo has reflexionado o tal vez no te ha dado la más mínima importancia. Pero hoy es un momento importante para reflexionar quién es Dios para ti. Muy bien, para muchas personas o para algunos, Dios es solamente una energía inerte. ¿Por qué? Porque dicen que sí existe un poder, sí existe alguien superior, pero hasta ahí, nada más. Lo ven como una energía inerte que está por algún lugar, pero que no tiene nada que ver con su vida personal ni nada por el estilo. Para otros es solo una fantasía necesaria en la vida de los mortales. Sí, para algunos Dios es solamente una fantasía, como decir que existe Santa Claus, como decir que existen las hadas, como decir que existen los duendes, y toda esa serie de fantasías que para muchos es necesario en la vida de los mortales. Pero en sí, solamente es eso. Para algunos otros, Dios es un poder superior, así le llaman, un poder superior. Por lo tanto, pues es muy difícil de alcanzarlo. Para otros están en el otro extremo y dicen que Dios es un diosito. Hasta así le llaman, Diosito mío, Diosito ayúdame, Diosito, o sea, como que está muy chiquito, por eso le hablan en diminutivo. Para algunas religiones, Dios es un misterio inalcanzable, así es. Muchas religiones enseñan a Dios como un misterio inalcanzable, que se necesita mucho conocimiento, muchos años de preparación, muchos años de estudio para poder entenderlo. Para algunos otros o para otras religiones, también ellos lo ven, pero lo ven como un poder inalcanzable. Por eso es que necesitan de intermediarios, por eso es que existen muchas jerarquías sacerdotales o pastorales o dentro de la organización que uno tiene que ir ascendiendo en esas jerarquías. Algunos le ponen niveles 36 o otros niveles diferentes, pero se necesita ir ascendiendo en esos niveles para algún día poder tener un entendimiento, un conocimiento o una experiencia con Dios. Pero vamos a analizar qué es lo que nos dice la palabra de Dios con relación a Dios. La Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, hablaba y usaba calificativos como el Creador, como Jehová, etc. Pero yo quiero llamar la atención en este día de que el Señor Jesucristo trajo un nuevo concepto con relación a Dios. Y el Señor Jesucristo, desde que pisó esta tierra, anduvo diciendo de que Dios era su Padre. Y claro, Él fue engendrado por el Espíritu Santo, pero después pasó a decir que era nuestro Padre. La Biblia nos narra en el Evangelio de Lucas 2, 41 al 49, que el Señor Jesucristo, exactamente cuando tenía entre 12 y 13 años, fue al templo. Esa no es una casualidad, ya que esa edad los judíos lo marcan como cuando el jovencito deja de ser un niño y se convierte en un adulto.
deja de estar a cargo de su madre y empieza a estar al cargo de su padre para que le enseñe el oficio. Dice la Biblia, en esta porción de la Biblia, que Jesucristo llegó al templo en ese tiempo juntamente con sus padres. Pero Jesucristo se quedó ahí, hablando con los sacerdotes, hablando con los estudiosos de la ley, y dice la Biblia que sus padres lo buscaron porque ellos ya regresaban a Nazaret, Jesús no estaba con ellos, y lo buscaron para saber dónde se había quedado. ¿Cuál fue la sorpresa? De que Jesús estaba con todos esos sacerdotes hablando, discutiendo, preguntando con relación a la palabra de Dios. Cuando lo encontró María y José, dice que le dijeron estas palabras. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre, o sea José, y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿De qué estaba hablando Jesús? Estaba hablando de esa nueva etapa, donde él se convertía en adulto y empezaba a aprender el oficio de su padre, que en este caso era el Padre Celestial. Y a partir de ahí, él empieza a hablar del Evangelio, empieza a predicar la palabra de Dios cuando él es bautizado, porque en ese momento tenía solamente 12 años. Se fue a la casa de sus padres, pero después inicia el ministerio a la edad de 30 años. Y a partir de ese momento empieza a hablar de Dios, pero ya no lo habla como un ser lejano, como un ser inalcanzable, sino ahora lo habla como el Padre Celestial. Y después enseña a sus seguidores de que ellos empiecen a tener ese mismo concepto de Dios. Eso lo enseña en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, donde habla él de la oración. La oración, el Señor Jesús enseñó que no era un rito religioso, sino que era un momento de tener esa comunión con nuestro Padre. Dice así: mas tú cuando ores, entra en tu aposento, o sea, en tu recámara, y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. A partir de ese momento, la oración ya no era algo aprendido, algo repetitivo, sino que era un momento de comunión. ¿Con quién ibas a tener esa comunión? Con tu Padre Celestial. Y el Señor Jesucristo siguió enseñando y también enseñó cómo dirigirnos a nuestro Padre. ¿Y cómo lo hizo? A través de enseñar el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no lo enseñó para que se estuviera repitiendo de una manera religiosa, sino para nosotros entender que nos estamos dirigiendo a nuestro Padre. Por eso dice el Padre Nuestro, empieza diciendo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Uno se va a dirigir a Dios no como un ser lejano, no como un ser que no conocemos, no, sino como nuestro Padre, al cual nosotros le vamos a platicar nuestras tristezas, vamos a hablar con Él de nuestras necesidades, aunque Él ya las sabe, vamos a hablar con Él de aquellas cosas que nos causa dolor, nos causa sufrimiento, y vamos a ver también las respuestas. No vamos a hablar con un ser ajeno a nosotros, ni vamos a hablar con un ser que solamente nos quiere castigar. No, vamos a hablar con nuestro Padre que nos comprende, nuestro Padre que nos entiende, nuestro Padre que se preocupa por nosotros. Ese es el nuevo concepto que Jesús trajo con relación a Dios.
Y es lo que tú y yo debemos de entender, debemos de aprender. Por eso es que hasta Él lo puso de ejemplo. Dice la palabra de Dios en Mateo 5, en el versículo 48. Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, poner a Dios como nuestro ejemplo a seguir. Y después aquí mismo en Lucas 6, vamos a ver cómo dice la palabra de Dios. Lucas 6, en el versículo 36, donde dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, a partir de ahí, lo pone como ejemplo a seguir. Así es que ahora, la pregunta que te hacía al principio, ¿qué es para ti Dios? Si Dios es tu Padre, entonces este es el mensaje que te he traído para ti. Pero si para ti Él sigue siendo alguien ajeno a ti, alguien lejano, alguien que no has tenido ningún encuentro con Él, tal vez es porque tú todavía no lo has tomado como tu Padre. Y para tomarlo como tu Padre, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, que para llegar a ser un hijo de Dios, tenemos que aceptar a Jesucristo. Tenemos que entregar nuestra vida a Jesucristo. Y dice la Biblia que en ese momento Él te da el derecho, te da la autoridad para ser un hijo de Dios. No un hijo de Dios engendrado naturalmente, como lo dice aquí, por sangre o carne, o por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Y a partir de ese momento, tu comunión con Dios va a transformar tu vida. Quien va a transformar tu vida no es una religión que profeses, no son experiencias religiosas, no. Lo que va a transformar tu vida, lo que la va a llenar de gozo, de felicidad, es que entiendes que Dios es tu Padre, en el cual tú puedes acercarte a Él, tú puedes hablar con Él, Él va a hablar contigo, Él te va a responder, Él va a tener cuidado de ti, Él va a estar al tanto de tus necesidades, porque ahora Él te va a ver con ojos de un Padre amoroso. Dios te bendiga.